Hola, de nuevo en clase de la Constitución. Vamos a por la siguiente parte. Después de la lectura, del esquema, del preámbulo, la siguiente parte es el primer título que tiene artículos, el título preliminar. Vamos a por él. Hola, vamos a atacar la primera parte de la Constitución española, de todas las que tiene, el primer apartado que tiene capacidad de obligar. Es el título preliminar y va del artículo 1 al artículo 9. Como yo siempre digo, para las oposiciones, y sobre todo y para los exámenes tipo test, que no necesitan una deducción especial ni una aplicación de la ley, hay que aprenderse el literal, pero entender el contenido. Por lo que vamos a ir artículo por artículo leyendo la letra, pero luego en algunos vamos a tener la necesidad de explicarlo. Vamos a empezar con el artículo 1. El artículo 1 de la Constitución española dice: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria. Los conceptos importantes están resaltados en rojo y vais a ver, por ejemplo, que en el apartado 1.1 sí que se le da importancia a las diferentes definiciones de Estado: Estado social, Estado democrático, de derecho, pero también hay que darle peso a los valores superiores del ordenamiento jurídico, que son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, así, de corrido. La soberanía nacional reside, o sea, nosotros somos los que mantenemos el peso de los poderes del Estado, que son 3: el ejecutivo, que es el gobierno; el legislativo, que son las cámaras; y el judicial, que es la justicia. Y la forma política, la monarquía parlamentaria. Pues ahora vamos a intentar entender e intentar memorizar. En este caso usamos dibujitos para que, se fijen mejor en la memoria. España se constituye en un Estado social. Estado social, primero señalaremos que Estado hay que entenderlo como conjunto. Conjunto de instituciones, conjunto que serían las administraciones públicas, conjunto de ciudadanos, que serían los habitantes, Estado social, que es diferente de los anteriores estados que se han dado en este país. En este caso, Estado social se refiere a que nos tiene que facilitar por ley el acceso a servicios sociales comunes para todos. La cultura, por ejemplo, la salud y pues otros muchos. Democrático, hay un montón de instituciones en las que se tiene que decidir por voto de la mayoría. Y de derecho, que se basa en la existencia previa de cualquier acto de una ley. Que propugna quiere decir que defiende como valores superiores. Los valores superiores no son más que las intenciones que queremos perseguir con una determinada acción, ¿vale? Como valores superiores, como intenciones superiores de nuestras leyes. ¿Qué es lo que se quiere perseguir? La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
El punto 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español. Nosotros tenemos en nuestra mano los poderes del Estado, como vimos en el artículo 1 literal, que ya os lo he explicado. Y la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, porque la monarquía tiene su base en el Parlamento y en las decisiones que se tomen como país. En este caso, tiene su base en la Constitución y tiene el título 2 completamente íntegro para definirla como institución y definir sus actividades. Siguiente. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Vamos a explicarlo un poco. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Todos somos una unidad, ¿vale? Como patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, no a la, en este caso, independencia. Somos autónomos en la manera de gestionar. Gestionamos autónomamente, pero no nos separamos, no nos independizamos, no hacemos trocitos. Por eso es indivisible. De las nacionalidades y regiones que la integran. Autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Y la solidaridad entre todas ellas. Todos estos artículos que se ven en el título preliminar se van desarrollando a lo largo del texto constitucional, a lo largo del articulado, y bueno, pues el de solidaridad está en el capítulo 8, que es el de las autonomías, y se nos, comillas, entendedme, se nos obliga a echar una mano, se nos indica, mejor que obliga, que debemos echarnos una mano entre las comunidades para intentar que todos los españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, que está reconocido en la Constitución, pero también tengamos el mismo nivel económico, de vida, etcétera, etcétera, independientemente de que nuestra comunidad autónoma, nuestra zona para vivir, sea una u otra. Artículo 3. El castellano es la lengua española oficial, una sola para todo el país. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Tenemos la obligación de saber hablar castellano, pero tenemos el derecho de usar castellano o cualquier otra lengua, pues de nuestras comunidades o de nuestras localidades. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales, pero solo en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Aquí el que marca, aparte de la Constitución, es el estatuto. 3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. De aquí lo más importante es la cooficialidad en las comunidades autónomas que tengan lengua oficial junto con el castellano, y que no se tiene la obligación de usar siempre el castellano, sino el derecho. Es una pregunta que suelen hacer mucho, sobre todo a los opositores en las oposiciones de los diferentes cuerpos, para pillar. Artículo 3, explicado. Pasamos un poco del literal, y el castellano es la lengua oficial del Estado. Ya hemos dicho la diferencia entre el deber de conocerla
y el derecho a usarla. No es lo mismo deber de conocerla y deber de usarla que el deber de conocerla. Todos debemos saber hablar castellano y tenemos el derecho de usarla o no. Los que tengan segunda lengua oficial, claro. 2. Las demás lenguas españolas también serán oficiales en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Entonces, ¿cuáles son el resto de las lenguas oficiales? Independientemente de los dialectos que puedan existir, las 3 lenguas cooficiales con el castellano en sus respectivas comunidades autónomas son el catalán, el gallego y el vasco. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Lo dicho. Artículo 4. El literal dice: 1. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Aquí ya cabemos todas. Hay 17 más 2 comunidades, más 2 ciudades autónomas, pues hay 17 banderas más 2 de las comunidades autónomas y las enseñas, las maneras de identificarse. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y actos oficiales. Siempre que haya un acto oficial tendrá que estar la bandera de España y la de la comunidad de que se trate. Bueno, pues como veis aquí os he puesto el dibujito de la bandera de España. El punto 1 es simplemente una descripción de la bandera y en el punto 2 sí hay que hacer un poco más de caso, un poco más de hincapié a la última frase que dice: estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. Para no ofender a ninguna comunidad autónoma en especial, pues aquí he puesto la bandera pirata. Seguimos. Artículo 5. La capital del Estado es la Villa de Madrid. Pregunta típica. No salen todas las que voy señalando, pero sí alguna vez o salen unas pocas. En este caso, la pregunta sería: ¿qué consideración tiene Madrid como capital de España? Y pues te pueden poner municipio, ciudad de gran población, villa, y pues marcas lo que dice en la Constitución, que en este caso es Villa de Madrid. Artículo 6. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Ahora, este segundo párrafo del artículo vais a ver que se repite en algunos artículos. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Esto lo hace mucho la Constitución, algunas veces, sobre todo en los elementos de participación popular o personal o democrático. Sí que señala y sí que repite determinados párrafos. En este caso, la creación y el ejercicio de su actividad, la creación de un partido político en este caso, tiene que ser libre siempre que esté dentro de la Constitución y el resto de la ley. El ejercicio de su actividad también tiene que ser libre dentro de la Constitución y la ley, y la estructura interna, los órganos que mandan, los órganos que, comillas, trabajan, los órganos que deciden y su funcionamiento, la manera de actuar, también deberán ser democráticos. Es decir, tenemos que ejercer la democracia
que hemos dicho en el artículo 1.3. Como veis aquí también, los sindicatos de trabajadores y asociaciones también tienen el mismo párrafo calcado que de los partidos políticos. Artículo 7. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, es decir, por un lado, por los que trabajan y los que, comillas, mandan en las empresas, en el trabajo oficial cotidiano, contribuyen a la defensa y promoción, a la defensa y desarrollo, digamos, de los intereses económicos y sociales que les son propios. ¿Por qué no ponen, pues, para la formación de una determinada ideología? Pues porque tanto los sindicatos de trabajadores como las asociaciones empresariales están determinadas en funciones diferentes y muy diversas, y entonces pues lo incluyen todo dentro de esta frase un poco indefinida, los intereses económicos y sociales que les son propios. Repetición del párrafo. Su creación y ejercicio de la actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley, y su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos, es decir, todos los miembros deberán poder decidir. Todos los miembros deberán poder decidir. Artículo 8. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como, y esto es pregunta de examen, tienen como misión, ¿cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Es decir, tienen que defender que España sea capaz de decidir por ella misma, sea independiente, esté completa territorialmente, y el ordenamiento constitucional, que es donde se basa todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Artículo 2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. Otra cosa que suele pasar en la Constitución es que determinados organismos, instituciones, determinados fragmentos de la administración tengan por obligación constitucional que ser desarrollados, determinadas figuras, por una ley orgánica. Lo vais a ver mucho en las Fuerzas Armadas por ley orgánica. Y importantísimo en este artículo es conocer la misión de las Fuerzas Armadas, que no es lo mismo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No defienden lo mismo. Pasamos al artículo siguiente, el artículo 9. El artículo 9 es un poco más extenso. Es el artículo que se dedica, o que la Constitución española dedica, a la legalidad. Estoy pensando en hacer un vídeo solo para el desarrollo de este artículo número 9. Pero vamos a tratarle, porque este conjunto de vídeos está establecido de esta manera, vamos a tratarle como incluido, que está dentro de la estructura o de la parte de la estructura a la que pertenece de la Constitución española. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Punto 3. La Constitución garantiza el principio de 9.3. 9.3 es el apartado del artículo donde se establece el principio de legalidad. Legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables restrictivas de derechos individuales. Toma expresión, seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Tal cual. Este es el literal. Hay gente que se lo estudia creando una palabra súper larga con las dos letras por las que empieza cada principio. Yo sigo siendo partidaria de que se entienda, porque si se entiende se podrá contestar. Entonces, ahora vamos a aquí un mini desarrollo que he hecho. Artículo 9. Los ciudadanos y los poderes públicos, todos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Todos los ciudadanos, incluido el rey, vosotros y yo, y quien sea, nacionales y extranjeros que vivan aquí, los ciudadanos, no dice los españoles, dice los ciudadanos. Es otra diferenciación que, al igual que os he dicho que la Constitución marca algunos organismos que tienen una ley orgánica para su desarrollo legislativo, hay artículos que solo se aplican a españoles, a los españoles, y hay muchos, la mayoría, en las que se indican los ciudadanos. Por ahí también pueden entrar. Los ciudadanos y los poderes públicos, todos, administraciones públicas, todos los ciudadanos, incluido el rey, que es un ciudadano español, están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos, a las administraciones, a los poderes públicos, promover las condiciones, crear, facilitar las condiciones para que la libertad y la igualdad, principios superiores del individuo y también de los grupos en que se integran, si yo como persona tengo unos derechos y unas obligaciones, como grupo también, y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, es decir, sean reales, estén reconocidas y las pueda ejercer y las pueda desarrollar. Remover los obstáculos, eliminar. Remover es eliminar los obstáculos que impidan o dificulten o hagan todavía más penoso su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural y en la vida social de todos los ciudadanos, porque es un artículo que afecta a todos. Ya lo dice el punto 1. Y ahora viene el gran punto, el punto 3, el principio que establece la legalidad. La Constitución garantiza la legalidad. Esto implica que debe existir una ley previa a lo que sea que pase. Legalidad. Tiene que haber una ley. Si hay una sanción, tiene que haber una ley previa. Si hay un derecho, tiene que haber una ley previa. Porque ni lo bueno ni lo malo puede existir legalmente si antes no hay una ley que lo determine. Jerarquía normativa.
en orden de importancia para imponer. ¿Esto qué significa? Pues que la Constitución, como ya indicamos, está en la cúspide, es la ley jefa, y luego están las leyes orgánicas que tienen mayor categoría que las leyes ordinarias. Esto es como, pues en el ejército está capitanes, etcétera, y soldados rasos. Pues aquí es exactamente lo mismo. Una ley orgánica está por encima de una ley ordinaria. Una ley ordinaria no puede llevar la contraria a una ley orgánica y tampoco ni unas ni otras pueden llevar la contraria a la Constitución. La publicidad de las leyes. Las leyes tienen que estar publicadas. Normalmente se publican en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. ¿Y la publicidad de las leyes para qué sirve? Para el que quiera, que pueda conocer a qué está sujeto. A qué está sujeto, aunque la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, sí es un requisito imprescindible para que pueda existir o se pueda exigir el cumplimiento de la ley. Si no está publicada, no puede obligar. Y luego viene aquí el siguiente punto, que es la irretroactividad. Irretroactividad significa no puedo volver hacia atrás, no puedo volver atrás. De las disposiciones sancionadoras, de las disposiciones que me perjudiquen, no favorables, o restrictivas, no sancionadoras, pero me están diciendo no puedes hacer algo. De derechos individuales, es decir, las disposiciones negativas, sancionadoras o restrictivas, no se puede volver atrás, salvo que sea positivo. Salvo que sea positivo, significa si una persona está encarcelada, es reo, y la aplicación de la ley, aunque sea a posteriori, le beneficia, le reduce la sentencia o le beneficia en algún punto, entonces sí se puede aplicar. Pero si es sancionadora o restrictiva de derechos, es irretroactivo. No puede decir, no, es que, lo siento, cuando yo cometí el error, esto no se consideraba sancionable, con lo cual no me puedes aplicar una ley posterior a un acto anterior. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica es saber o poder conocer las leyes que nos afectan. Por eso están muy unidos la publicidad con la seguridad. Tengo que saber o poder conocer qué leyes se me están aplicando en cada caso. Pues lo más sencillo, a una infracción de tráfico, ¿qué sanción? ¿Por qué motivo? Porque hay una reducción, etcétera, en este caso del importe monetario. Y el palabra final es la responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esto significa que los poderes públicos son responsables. Los poderes públicos que parece que van por ahí aplicando leyes a diestro y siniestro tienen que ser responsables con lo que hacen. Es decir, yo les puedo exigir responsabilidad. Cualquier ciudadano les puede exigir responsabilidad en su trabajo o en su actuación. Y si lo hacen porque les apetece, que eso es lo que quiere decir interdicción de la arbitrariedad, significa, si eres arbitrario en lo que haces, lo haces un día porque te caigo bien y al otro, como esta persona te cae mal, haces lo contrario, arbitrario. Interdicción, es decir, puedo perseguirte por la arbitrariedad y pedirte responsabilidades. Pueden ser económicas, pueden ser sancionadoras, etcétera. Los poderes públicos son responsables y por lo tanto se les puede exigir responsabilidad y perseguir si hacen
lo que se les antoja. Interdicción de la arbitrariedad significa se les puede perseguir si hacen lo que se les antoja. Y bueno, pues lo dicho, hemos terminado. Si hemos conseguido convertir el título preliminar de la Constitución de esto a por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? esto, ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjenmelas cortas, porque aquí ya va pues faltando sitio. comparte, comenta, dale un like, si lo consideras, suscríbete. ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjenmelas cortas, porque aquí ya va faltando sitio. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? ¿Quiere usted las uñas largas o cortas? Déjenmelas cortas, porque aquí ya va faltando sitio. Por favor, no olvidéis dejarme en comentarios qué os ha parecido el vídeo y vuestras sugerencias para mejorar. Y ya sabéis, intentar hasta lograr. Así que no nos queda otra. A estudiar.